En este video vamos a abordar los principios teóricos de los números enteros. Ya en videos anteriores hemos visto muchos temas acerca de números naturales y ahora vamos a empezar números enteros. También debo aclarar que en secundaria hay temas que ponen números con signo, pero el tema números con signo está mal titulado. El tema correcto debe de ser números enteros. En nuestro estudio del conjunto de números naturales, hemos visto que la operación a menos b no está bien definida. En los números naturales, especialmente si a es menor a b, entonces la operación a menos b no está definida. En los naturales, por ejemplo, 3 menos 7 no existe en los números naturales. Para eliminar tal restricción, es necesario ampliar el conjunto de números naturales, y la expansión es el conjunto de números enteros, el cual se define como sigue. El conjunto E de números enteros es 3 puntos, coma, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, y así sucesivamente. Observamos que empezamos con 3 puntos suspensivos y terminamos también con 3 puntos suspensivos. Esta es una definición por extensión. Algunos otros autores lo representan el conjunto también por extensión de esta forma: 0 más menos 1 más menos 2 más menos 3 y así sucesivamente. Este más menos no indica que un número tenga doble signo, sino que se toma uno de ellos y se excluye el otro. Eso quiere decir que puede ser positivo o puede ser negativo, habiendo dos posibilidades, no que tenga doble signo. Estas dos son por extensión. Por comprensión, es el conjunto E de números enteros, es el conjunto de números m, tales que m es un número entero. Y vamos a ver primero qué significa que un número sea entero. Que un número sea entero significa que no tiene parte decimal. Que un número sea entero significa que no tiene parte decimal. En efecto, el menos 3 es entero porque no es menos 3.1 o menos 3.02. El 3 es entero porque no es 3.4, sino que es entero, cerrado en 3, o sea, ni siquiera cerrado, sino que carece de parte decimal. Vamos a analizar entonces este conjunto. Observamos ahora este conjunto de la eh, y, y establecemos lo siguiente. Es un conjunto infinito discreto, pues cada uno de sus elementos puede contarse de uno en uno por separado. Es decir que pues los podemos contar con los dedos digitalmente: 1, 2, 3, 4, 5 elementos, 6, infinito número de elementos, pero cada uno de sus elementos puede contarse de uno en uno por separado, por eso es un conjunto discreto. También el conjunto de números naturales pertenece a las matemáticas discretas, porque sus elementos pueden contarse de uno en uno por separado.
Carece de elemento mínimo y de elemento máximo, pues no tiene principio ni tiene fin. Estos 3 puntos indican que el conjunto no tiene principio y estos que no tiene fin. Cada elemento de los números enteros tiene un antecesor y también un sucesor en cadena infinita. Es decir que cualquier número entero siempre va a tener antecesor y va a tener sucesor. Otra propiedad importante es que no existe entre dos números enteros otro número entero, por lo que este conjunto es no denso. Entre dos números enteros consecutivos no existe otro número entero. Esta es una propiedad importante. El conjunto de números enteros tiene 3 particiones importantes, que son las siguientes. Voy a colocar de nuevo el conjunto E, desde menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. La parte que está a la izquierda del 0 corresponde a los enteros negativos. La parte que está a la derecha del 0 corresponde a la parte de los enteros positivos o números naturales. Y 0 es el número origen o neutral. ¿Cuál es el único número que carece de signo? Pues el 0. El 0 siempre es igual a más 0, igual a menos 0, igual a 0. Entonces al 0 siempre se le omite el signo y es lo mismo que más 0, igual que menos 0, igual a 0. Es un número sin signo, es el único número que no tiene signo, porque se considera tanto positivo como negativo. En lugar de eso, mejor hay que considerarlo el número neutral. En algunos libros de álgebra moderna y teoría de números, se define un número entero por un medio de un par ordenado de números naturales, como sigue. El entero m es el par ordenado a, b de números naturales, tal que m es igual a menos b, a que pertenece a los naturales y b que pertenece a los números naturales. Entonces puede construirse el conjunto de números enteros a partir de los números naturales con esta definición. Nosotros, sin embargo, no vamos a seguir este enfoque, pero es importante en álgebra moderna. Por comodidad se omite el signo en los números positivos, de modo que cuando aparezca un número sin signo, se asume o se sobreentiende que es un número entero positivo. Entonces, a los positivos se omite el signo más. Por ejemplo, si yo tengo el número más 11, pues esto es igual a 11 a secas y no más 11. Entonces, cada que tengamos un número sin signo, se sobreentiende que es positivo. Entonces, cualquier entero sin signo se sobreentiende que es positivo. Los números enteros se representan por medio de puntos alineados a una misma distancia. Por ejemplo, si yo tengo aquí el 0,
no siempre tiene que estar en medio, y vamos a poner a cada centímetro los puntos. A la derecha del 0 van a estar los positivos, a la izquierda del 0 van a estar los negativos. Y entonces, si este es el 0, este va a ser el 1, 2, 3, 4, etcétera. Aquí a la izquierda menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, etcétera. Aquí 5, 6, y se preguntarán ustedes, pero ¿por qué no está uniendo la recta si lo usual es unirla? Pero si la uniera, significaría que estaría por aquí el 2.2, 2.3, y eso no, en los números enteros no se une la recta al representarlos geométricamente. En los enteros no se une la recta. Si no, no serían números enteros, por eso se quedan así con puntos. A la izquierda del 0 pues están los enteros negativos. El 0 u origen. Y a la derecha los números naturales. Entonces el conjunto de números naturales es un subconjunto del conjunto de números enteros. Por cierto, en algunos libros europeos, este conjunto de números enteros también se representa como i en el inglés integers, o como z en alemán de Zahl, que significa número. Nosotros vamos a utilizar de números enteros. En algunos libros es la i de integers o z de Zahl en alemán. El 0 es el origen. Por convención se localizan a su derecha los positivos y a la izquierda los enteros negativos. Y vamos a definir el orden en enteros. Geométricamente, un número entero es mayor que otro si se encuentra a la derecha de por ejemplo, 3 está a la derecha de 2, por lo tanto 3 es mayor a 2. Entonces, geométricamente, a mayor a b, a y b enteros, si a está a la derecha de b, por ejemplo, el número 3 está a la derecha del menos 2, entonces pues 3 es mayor que menos 2. Vamos a ver, menos 2 es mayor que menos 4, porque menos 2 está a la derecha de menos 4. Ejemplo, menos 2 es mayor a menos 4, pues menos 2 está a la derecha de menos 4. ¿Cómo podríamos entender mejor esto? Yo tengo más si debo solo 2 que si debo 4. Entonces, esta definición de orden es geométrica, no es satisfactoria. Necesitamos una definición aritmética o analítica. Entonces, aquí analíticamente a es mayor a b si la resta a menos b pertenece a los números naturales, o dicho de otro modo, a menos b es mayor a 0. Los números positivos, si a es un entero, a es positivo si a es mayor a 0. Es decir, si a está a la derecha del 0 origen. Es decir, si a está a la derecha
del 0. Si A pertenece a los enteros, A es negativo. Si A es menor a 0, es decir, A está a la izquierda del 0. Cada número entero tiene su simétrico o inverso aditivo. Cada A que pertenece a los enteros tiene su simétrico o inverso aditivo. Que es único. Y le llamaremos menos A. Entonces, simétrico de A es menos A. Ejemplo 1, simétrico de 7 es menos 7. Ejemplo 2, simétrico de menos 4 es menos 4, pero menos por menos pues es 4. Esto es fácil de entender. La simetría se toma en relación al cero origen. El simétrico de 5, pues ¿cuánto es 5 a la derecha? También 5 a la izquierda, pues menos 5. El simétrico de menos 3, pues va a ser 3. Esta idea es simple de entender. Y ahora vamos a ver qué utilidad tienen. Decimos que los números negativos, además de servir para que la resta de dos números naturales esté definida, suelen aplicarse en diversos contextos, como temperaturas bajo cero, profundidades bajo el nivel del mar, deudas o déficits, en empresas o pérdidas, entre otras aplicaciones. Las propiedades de los enteros también son las que poseen los números naturales, por lo que ya no vamos a escribir de nuevo todas, pero ahora vamos a añadir las siguientes que no estaban presentes en las propiedades del conjunto de números naturales. La primera es la propiedad de cerradura para la sustracción. Si A y B están en los enteros, entonces A menos B también es un número entero. La resta de dos enteros es otro entero llamado diferencia de A y B. Existencia y unicidad del elemento neutro aditivo. 0 es elemento de los enteros, tal que A más 0 es igual a 0 más A es igual con A, para todo A que pertenece a los enteros. El 0 es el neutro aditivo, ya que al sumarlo o restarlo de cualquier número entero, este no se altera. Esto es muy fácil de entender. 7 más 0 pues es 7, menos 5 más 0 es menos 5. El 0 es el elemento neutro aditivo. Existencia y unicidad del simétrico o inverso aditivo. Si A es un número entero, existe menos A en los enteros tal que A más menos A es igual a 0. Es igual con A menos A igual a 0 para todo A en los enteros. Menos A es el simétrico o inverso aditivo de A, lo acabamos de ver hace rato. La simetría es respecto al origen, es decir, los números simétricos están a la misma distancia del 0. La suma de dos números simétricos es siempre igual a 0. Ejemplos: 3 existe en los enteros, menos 3 también existe en los enteros, menos 3 simétrico de 3 y sumados 3 más menos 3 pues dan 0. Menos 5 es entero y existe el 5 en los enteros, tal que menos 5 más 5 igual a 0. El simétrico del 0 es el 0. Evidentemente pues es el que queda en medio de todos. Dos números simétricos tienen como cuadrado el mismo número positivo. Esto es una parte importante que influye mucho en gráficas como la parábola. Si yo tengo, por decir, 5 y lo elevo al cuadrado, va a ser lo mismo que si tengo menos 5 dentro del paréntesis y lo elevo al cuadrado. El cuadrado de dos números simétricos es el mismo. Vean, aquí en menos 5 observen que el negativo está dentro de paréntesis. Eso es importante. En videos posteriores vamos a ver
operaciones, jerarquía de operaciones con enteros, también simétrico, el módulo o valor absoluto, entre otras propiedades como leyes de signos. Con esto tengo principios teóricos de los enteros.